Buenas tardes. Descansando en la fidelidad de Dios. Ese es nuestro tema. Es un tema, es de mis predilectos. Tengo 47 años viviendo la fidelidad de Dios. ¿Cuántos años tiene usted viviendo la fidelidad de Dios? Me encanta este tema. La fidelidad de Dios es uno de los atributos que distinguen y definen el carácter del Señor. La fidelidad de Dios es un atributo que Él tiene, que Él es, que nos garantiza que Él nunca nos va a abandonar, que siempre estará presente entre nosotros y con nosotros, aunque no le veamos con estos ojos o aunque no lo sintamos, porque recuerden que nosotros los cristianos no andamos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Andamos por fe, no por vista, no por sentimientos, porque ¿cuántos sintieron la presencia de Dios durante la adoración? Es probable que algunos no la hayan sentido, pero eso es relativo. El hecho que algunos tal vez no sintieron la presencia de Dios como otros, no significa que Él no estaba aquí. Por eso es que nosotros estamos fundamentados en la fe, en sus promesas, en su palabra. Y su palabra dice que Él está en medio de nosotros, independientemente si lo sentimos o no. Entonces nuestra fe puede descansar plena y completamente en la fidelidad de Dios. En Deuteronomio 7:9, Dios le dijo a su pueblo Israel lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Pero hay un verbo aquí que yo quiero resaltar, es el verbo conocer. Conoce que Jehová tu Dios es Dios, conoce que Él es fiel, porque no todos conocen la fidelidad de Dios. Hay quien puede tener conocimiento y experiencia en algunas otras áreas del carácter de Dios, pero en este sentido, aquí yo quiero enfatizar lo que el Señor quiere que todos conozcamos acerca de su fidelidad, que Él es Dios, pero que Él quiere que conozcas que Él es fiel en todo, que guarda el pacto, dice. O sea, no lo violenta, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Esta expresión 1000 generaciones significa por siempre. Entonces, ¿cuánto dura su fidelidad? Para siempre. Conocer ese atributo de Dios infunde en el corazón del cristiano tranquilidad al corazón, paz al alma, al espíritu, porque nos libera de la ansiedad, de la desesperación, de los temores de la vida, y nos ayuda a enfrentar con solidez, con firmeza y seguridad los problemas de cada día. La Biblia habla bastante sobre lo complejo de esta vida, de la vida humana, porque el pecado contaminó, el pecado nos desdibujó. Entonces vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo lleno de situaciones que nosotros mismos provocamos, y entre nosotros mismos pues nos herimos y nos dolemos en el corazón, nos despreciamos, y algunos llegan hasta matar al prójimo. Es muy complejo el mundo en el que vivimos. Pero esto provoca, por supuesto, que haya situaciones constantes por nuestra imperfección, situaciones constantes de inseguridad, de intranquilidad, de falta de paz. Pero es precisamente ahí, hermanos, que los problemas de cada día, que se te presentan cada día, son la oportunidad que tú tienes para experimentar la fidelidad de Dios. La única manera de experimentar la fidelidad de Dios es en las situaciones de necesidad, en las situaciones adversas, en las situaciones de aflicción.
No hay otra manera de experimentarla. En Lamentaciones 3:22 el profeta Jeremías escribió algo muy, muy interesante. Él dijo así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que seguimos con vida y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades? Y por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Vea esa palabra, nunca decayeron, nunca disminuyeron. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso en su carácter, así es Él. Y es una misericordia constante, 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 constante. No tiene variación, no aumenta ni disminuye su misericordia. Por eso dice, nunca decayeron. Siempre se mantuvieron sus misericordias. Dice en el versículo 23, nuevas son esas misericordias cada mañana. O sea, la misericordia que te sostuvo hace un año es la misma que te sostuvo ayer. Pero la de hoy es nueva, pero es la misma. Pero es nueva en el sentido de que es propia para tus situaciones presentes. Nuevas son cada mañana, dice. Grande. ¿Qué tan grande? Pues se utiliza esta palabra que es inmedible. Utiliza este lenguaje, pero no se puede medir ni la misericordia de Dios ni la fidelidad, porque nada más dice el profeta, grande es su fidelidad. Bueno, esa enorme y grandísima fidelidad de Dios nos garantiza que cada día, que cada mañana, cada día que amanecemos, Él permanecerá y permanece fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. ¿Sí? Él nunca cambiará. Nuestro Dios es fiel. Él no es como nosotros. Nosotros cambiamos, variamos, decimos una cosa, prometemos aquí y luego al rato se nos olvida la promesa y constantemente estamos cambiando, ¿sí? Pero Dios no es así. Por eso dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13, en la versión en lenguaje sencillo, dice el apóstol Pablo: y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel. Aún al grado de negar a Jesús como Pedro lo negó. Él permaneció fiel, Pedro no. Pedro es como nosotros somos como Pedro. Podemos deslizarlos, tropezar, equivocarnos y en algún momento y en algunas áreas serles infieles al Señor. Pero Él no, Él permanece, Él es constante, porque Él jamás, dice, rompe su promesa. ¿Alguna vez ha asistido a alguna boda? Yo creo que todos, ¿no? O la mayoría. Hemos estado ahí presenciando un enlace de un hombre y una mujer, bueno, el matrimonio cristiano, obviamente. Y se hacen promesas. Y él le dice: te prometo que te seré fiel, voy a trabajar, y te prometo, y te prometo, y te prometo. Y la novia lo cree. Y luego la novia le promete también y el novio le cree. Pero prometer es fácil, ¿verdad que sí? Pero mantener esa promesa fielmente, de que en la enfermedad o en la salud, en la bonanza o en la tormenta, algunos corren, se les olvida la promesa. Así somos los seres humanos. Por eso dice aquí: y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel. Por eso cuando un cristiano ve que otro cae por su infidelidad, o se va, o hasta termina blasfemando de Dios, dice: ay, mira, el cristiano, ¿cómo? No, ya me desanimé. No veas al infiel. Ve al que es fiel, al que no te va a fallar. El hombre vamos a fallar, pero Dios, Jesús, jamás nos va a fallar. Eso merece un aplauso de alabanza. Amén. Emuná es la palabra hebrea que se traduce por fidelidad. Emuná.
Y tiene la idea de firmeza. Habla del carácter de Dios aquí, ¿sí? De lealtad, de verdad. Esa es la idea de emuná, que se traduce por fidelidad. Eso nos lleva a la conclusión de que la fidelidad de Dios jamás disminuye ni aumenta, es constante, es invariable, siempre está ahí. Eso nos garantiza que podemos descansar completa y totalmente en su fidelidad, porque es constante, no hay variación. En el Salmo 36, versículo 5, dice el salmista: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. ¿Hasta dónde llega? Hasta los cielos. O sea, hablando en lenguaje poético, pues que es enorme su misericordia, que llena los cielos. Y luego añade: y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La idea es como que inunda la tierra, sube el nivel y llega hasta las nubes. Y todo ser humano que habita esta tierra es inundado por la fidelidad de Dios, es inundado por la misericordia de Dios. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano sabe esto y lo reconoce y le da gracias a Dios. Porque Jesús dijo que el Señor es bueno para con todos. O sea, su misericordia es para con todos, su fidelidad es para con todos. Pero dice, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, lo cual habla de la imparcialidad de Dios en cuanto a extender su misericordia y su fidelidad. Pero no todos le dan gracias por su fidelidad, por su misericordia, pero nosotros le damos gracias, ¿verdad? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Usted está consciente que Dios ha cuidado de usted hasta el día de hoy? Si yo les dijera, a ver, ¿alguien puede pasar aquí al frente y dar un testimonio de cómo el Señor en algún momento tú supiste perfectamente que Él cuidó de ti, que te libró de la muerte, que hizo este milagro? Miren, nos pasaríamos, creo que sin temor a equivocarme, varios días escuchando los testimonios de cada uno de ustedes, de cómo Dios nos cuidó. Ok, eso fue en tiempo pasado. Bueno, escuchen, el que ayer cuidó de ti, hoy cuida de ti. Bueno, ¿por qué? Por su fidelidad. Ahora bien, si tú ya sabes que Dios cuidó de ti en el pasado, ¿por qué ahora estás todo temeroso? Bueno, una respuesta es porque así somos de imperfectos. Pero ahí es donde precisamente Dios quiere que nos afirmemos para ser lo más constantes posibles en cuanto a nuestro descanso en la fidelidad de Dios. Sabiendo que el que ayer cuidó de mí, hoy cuidará de mí también. El que ayer cuidó de ti, hoy cuidará de ti. Y no solo eso, el que ayer cuidó de ti y que hoy cuida de ti, mañana también cuidará de ti. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Esto debe producir en el cristiano mucha seguridad, mucha paz, mucha tranquilidad. Primera de Pedro 5, versículo 7, los apóstoles, los primeros cristianos tenían este conocimiento asimilado en un muy buen nivel y quedó escrito como palabra inspirada de Dios. Mira lo que el apóstol Pedro escribió, Primera de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad. ¿Cuánta? Toda, hasta la última gota o hasta el último gramo, como quieras pensar que es. Pero la palabra ansiedad también se puede traducir como preocupación, como inseguridad, intranquilidad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué significa echar sobre Él todas nuestras preocupaciones? Es, Señor, yo no puedo con ellas, pero tú sí, eres el único que puede. Entonces, yo las pongo en tus manos, las dejo para que tú las lleves en lugar de yo llevarlas. Porque Él, dice aquí el texto, porque Él tiene cuidado de vosotros. A diferencia de los dioses griegos, los dioses del Olimpo,
el concepto que los griegos tenían de sus dioses era que pues las divinidades vivían allá muy lejos en la eternidad, en las alturas, y que ya no se, que concibieron a los humanos, los hicieron o como ellos creían, pero que nunca se preocupaban por ellos. Vino Jesús, caminó en esta tierra y decía: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y tanto amó el Padre a todos ustedes que me envió a mí. ¿Por qué? Porque tiene cuidado de su creación. Eso cambió de manera contundente la idea distorsionada acerca de Dios que tenían los paganos de ese tiempo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Un cristiano testificaba en alguna ocasión y dijo lo siguiente: he encontrado un gran consuelo en 1 de Pedro 5:7, el texto que acabamos de leer. He encontrado un gran consuelo en este pasaje que me llevó a la siguiente conclusión: o llevo yo mismo mis preocupaciones y ansiedades sobre mí siempre, o las lleva Jesús. Bueno, dijo él, he decidido echarlas sobre Él. Desde entonces, testificaba este cristiano, descanso en su fidelidad, de que Él cuida de mí cada día. ¿Por qué? Porque Él dice esa promesa, que Él cuida de mí, y Él es fiel para cumplir sus promesas, no es como nosotros. El problema es que como constantemente nos encontramos con infidelidades de todo tipo, pensamos que Dios es igual. Y no. Necesitamos ubicar las cosas como son. Dios no es hombre para mentir como nosotros. Dios es fiel y verdadero y Él cumple sus promesas. Por consiguiente, si Él dice que yo eche mis cargas sobre Él, mis preocupaciones sobre Él, yo puedo confiar plenamente en su fidelidad y voy a descansar porque Él cuidará de mí. Dios sí está interesado en tus asuntos, en tus ansiedades, preocupaciones. Tú simplemente lo que tienes que hacer cada día es doblar tu rodilla, hermano. Eso es lo que tienes que hacer. Doblar tu rodilla antes de acostarte, depositas tus cargas, tus preocupaciones sobre Él, te acuestas y descansas y a dormir como angelito. ¿Por qué? Porque vas a confiar plenamente en la fidelidad de Dios. De otra manera, te viene el insomnio, te vienen las preocupaciones y te vienen las enfermedades. Hay gente que se siente enferma, va con el doctor y le hacen 20,000 estudios y el doctor dice, no tiene nada. Y bueno, como ahorita ya la ciencia ha descubierto el origen de algunas enfermedades, luego ya dejan digamos su especialidad médica y dicen, a ver, cuénteme, ¿cómo es su vida? ¿Hay algo que le preocupe? Ay, sí, mis hijos, ay, mi esposo. Ay, señora, no necesita tranquilizarse. Es que usted es tan preocupona que eso afecta el cuerpo humano y se enferma. Pero fíjense qué cosas, científicamente tú te sientes mal, pero los médicos dicen, no sale nada. No, es que es del alma, del espíritu. Y la radiografía no puede ver el espíritu, pero Dios sí. Y la persona lo siente. Entonces lo que Jesús te dice el día de hoy es lo siguiente: no lleves más tus ansiedades y tus preocupaciones. Son demasiadas para ti, pesan demasiado para que tú las puedas llevar. Échalas sobre mí. Lleva mi yugo sobre ti. Mi yugo es ligero, aprende de mí. Jesús dijo, tú solo descansa, te dice el Señor, en mi fidelidad. Ahora, ese es el mensaje de Jesús, es el mensaje de la Biblia acerca de su fidelidad hacia nosotros. El asunto es, ¿qué vas a hacer con ese mensaje? Como el cristiano que les mencioné, él dijo, llegué a una conclusión y tomé una decisión. Decidí echar mis cargas sobre de Él. Punto. Hagan memoria y recuerden, si alguna vez Dios suplió alguna necesidad que ustedes tenían,
¿Sí? Si yo les pido testimonio, pues haríamos una fila enorme y no nos iríamos hasta el jueves de la próxima semana, no sé, de tanto testimonio, porque la vivencia con Dios es cotidiana, ¿sí o no? Tenemos una relación personal con el Señor y vivimos cotidianamente experiencias con Él, de su fidelidad, de su misericordia, de su perdón, de su guía, de su provisión. Bueno, yo les pregunté y ustedes dijeron, sí, el Señor ha suplido. Bueno, ok, ¿cómo está tu condición ahora? ¿Tienes alguna necesidad? De cualquier tipo que sea. Puedes tener una necesidad económica, afectiva, emocional, espiritual. ¿Cuál es tu necesidad? Bueno, yo nada más te quiero recordar, ¿sí?, que el que ayer suplió tus necesidades, las puede suplir hoy. Porque si ayer las suplió, fue porque él era fiel. Hoy puede suplir también tus necesidades porque Él sigue siendo fiel. Y el que ayer te suplió y hoy te suple, mañana también te suplirá. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Pablo enseñó sobre esto. En Filipenses 4:19 les dijo a los cristianos que estaban en Filipos lo siguiente: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. ¿Qué hará Dios? Proveer de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. El problema con esto es que tendemos a olvidar el cuidado de Dios de ayer, y el presente se nos hace difícil y nos angustia y nos preocupamos. Pero hermanos, no debería de ser. Sucede por nuestra debilidad y pues falta de crecimiento y de madurez en conocer a Dios. Pero precisamente por eso tenemos que conocerlo. Jesús sabía esto y con mucha paciencia enseñaba a sus discípulos. Por ejemplo, Él les dio una lección tan sencilla para que entendieran el mensaje de Jesús, que es sencillo pero a veces muy profundo. Y les dijo en Mateo 6:26: miren las aves del cielo. Todos las hemos visto, ¿no? Dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Yo añadiría así, bueno, entre comillas, entre paréntesis lo pondría: ¿han visto a un pajarillo pidiendo limosna a la entrada de un templo? ¿O un pajarillo muriéndose de hambre y sacando la lengüita para que le des unas semillitas? No, ellos a donde vuelan encuentran. Pero fíjate, encuentran porque Dios en su fidelidad les provee. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Dice, no ciegan o recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién las alimenta? Díganlo fuerte. Porque es su creación y Él es fiel con su creación, la sustenta. Pero luego añade: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, que las aves? La respuesta es obvia. Pues sí, nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Y la naturaleza animal no es a la imagen de Dios. ¿Cuándo has visto a un conejo adorar? O a un oso que se hinca y está adorando al Señor. Porque Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Nosotros somos distintos a la demás creación. Somos hechos a imagen de Dios. Entonces, valemos más que las avecillas. Bueno, esto Jesús lo dijo de manera tan sencilla para infundirles en ellos la confianza en su fidelidad, de que Él les iba a suplir, les iba a cuidar. Yo les hago otra pregunta. A ver, Dios ha contestado en el trayecto que tú tengas como cristiano, en alguna ocasión, en algunas ocasiones Dios ha respondido a tus oraciones. Sí, igual podremos hacer otra vez lo mismo. Y ya aquí nos quedaríamos a vivir para escuchar tanto testimonio de cómo, no, yo oré y el Señor me respondió. Bueno,
El que escuchó tus oraciones ayer, las escucha hoy. ¿Por qué no las va a escuchar? Él sigue siendo fiel, y el que las escucha hoy, las va a escuchar mañana. Y luego mañana vamos a amanecer con nueva fidelidad, nueva misericordia. Y el otro mañana, o sea, pasado mañana, volverá a escuchar nuestra oración. Todo eso nos lleva a la conclusión de que podemos con toda confianza descansar en la fidelidad de Dios. Miren, en Filipenses 4:6, Pablo les escribió a los cristianos en Filipo. Voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Síganme con atención. Filipenses 4:6 les dijo lo siguiente: no se preocupen por nada. Ahora, ¿por qué les escribió esto? Porque Pablo se enteró que los filipenses estaban preocupados. Algo estaba pasando entre ellos. Las persecuciones, por ser cristianos en aquel tiempo era pues casi de firmar tu sentencia de vida o muerte, tu muerte segura, porque perseguían a los cristianos. Obviamente que eso produce pues aflicción, ¿no es cierto? Es como si ahorita aquí mañana aparece un decreto: todos los cristianos los vamos a encerrar y los vamos a mandar a las Islas Marías. No, ahora creo que ya es turístico allí. No, los vamos a mandar a otro lado. Los vamos a apresar, los vamos a meter a la cárcel. Es obvio que muchos de los que estamos aquí nos íbamos a preocupar, no es decir, nos van a meter a la cárcel. Y eso provoca temor y miedo. Está dentro de lo normal como seres humanos. Sin embargo, Pablo, que conocía la fidelidad de Dios, les dijo: no se preocupen por nada. Más bien, ¿qué dice? Oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. No puedo evitar decir lo que constantemente he venido repitiendo ya de un par de años atrás, que es lo siguiente, conforme a lo que acabamos de leer. Algunos cristianos piden consejo y es continuo que vengan conmigo a pedir consejo y me dicen: pastor, fíjese que tengo este problema, esta situación y necesito un consejo. A ver hermano, coméntame, a ver si es lo que te pueda ayudar. Y luego dicen: pero por favor, pastor, no me salga con la simplicidad esa de que pues ora. Y yo me quedo así. Porque luego dicen, y no, incluso hasta predicadores lo dicen. Ese es un desatino grave. ¿Qué dice aquí cuando tienes un problema, una situación, una preocupación? No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios. ¿Qué voy a orar? ¿Qué le voy a pedir? Que me ayude a solucionar el problema que tengo con mis hijos, que me ayude a solucionar el problema familiar, que me ayude a llevar bien la fuente de mi trabajo, que me ayude, ¿o no? Ya no usen ese lenguaje, al menos cuando vengan conmigo. Cuando vayan con Chava pueden decírselo. Oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. O sea, no se les olvide que Dios en su fidelidad les va a responder, pero no se les olvide agradecerle. Sean agradecidos, pero no termina allí, porque dice en el versículo 7: así Dios les dará su paz. ¿A quiénes? A los que confían plenamente en su fidelidad, oran y le piden, con paciencia esperan, le dan gracias a Dios, porque estás echando tus cargas delante de Él o en sus manos, porque tú no las puedes llevar. Entonces Dios, ¿qué le va a dar al que pone sus cargas en el Señor? Le va a dar su paz. Esa paz que la gente de este mundo, o sea, los que no conocen a Dios, los que no confían en Él, que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero vean el resultado de confiar en la fidelidad de Dios. Pero dice Pablo, que protege el corazón. ¿Qué protege el corazón? Que tú deposites
tu confianza en la fidelidad de Dios, en tu oración, porque esto es espiritual, en tu petición, en la necesidad que tienes, la depositas en Él, oras, le pides, te acuestas a dormir y descansa. Deja ya las pastillitas esas para dormir. Nomás te estás dañando. Porque protege el corazón. Hay una protección espiritual en el corazón porque descansa. Y luego añade, y el entendimiento, el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Los que no son de Cristo no pueden vivir esto. No es para ellos esto, pero es para nosotros. Pero lo lamentable es cuando, al ser para nosotros, no confiamos en la fidelidad de Dios. Oye, hermano, pero el Señor te contestó esto, ¿sí o no? Él fue fiel, ¿sí o no? Y ahora estás en esta. Sí, pero es que, bueno, el que te respondió, el que te escuchó ayer, el que cuidó de ti ayer, te cuidará hoy. No ha cambiado su fidelidad, no ha decaído su misericordia. Permanece, permanece, permanece. En el Salmo 89, versículo 8, dice el salmista: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? O sea, como decía, no hay nadie, esa es la respuesta, no hay nadie como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Por qué dijo esto? Porque tenía unas batallas bien fuertes David. Él confió en la fidelidad de Dios, Dios guardó su vida, Dios le proveyó en medio de la aflicción. Y el Salmo 23 que escribió David describe perfectamente su confianza en la fidelidad de Dios. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él lo sabía y tenía esa confianza y descansaba. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. El Salmo 34, versículo 4, también dice el salmista: busqué a Jehová. ¿Qué es buscar a Dios? Pues obviamente la idea no es de que lo busqué porque se perdió. Pues sería hasta tonto pensarlo así, ¿no? Cuando dice busqué a Jehová, significa oré a Dios, le pedí a Dios, confié en Dios, me acerqué a Dios, me puse a meditar. Como dicen algunas escrituras, piensa en todo lo bueno que Él ha hecho contigo, de generación en generación, cómo llevó a su pueblo y Él fue fiel, ellos eran infieles y Él permanecía fiel. Ellos seguían siendo infieles y Él seguía fiel. Se arrepentían, volvían a sus caminos y los volvió a abrazar. Se le volvían a descarriar, los dejaba ahí a sus caminos, se arrepentían, regresaban y los volvía a abrazar. Es que ese es Dios. Nada más no abusen de la gracia de Dios. Ese sería un error. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Y fíjense, una de las, de las consecuencias buenas de los resultados de confiar plenamente en su fidelidad: y me libró de todos mis temores. ¿De cuántos? Miren, esta vida que estamos viviendo en pleno siglo XXI es una vida, si ustedes la comparan con hace, no sé, 10 años, los jóvenes pues quizás eran de 15 años, pero los que tienen más de 40, váyanse atrás 20 años. ¿Comparan esa generación de hace 20 años con la de hoy? No. Bueno, los que tienen más añitos, así como Yogi el oso. 30 años atrás. Bueno, todavía más, 40 años atrás, nada que ver. Nada que ver. Yo te hablaba con Arsenio, el pastor de los jóvenes, y me hacía unas preguntas. Le dije: mira, yo fui líder de jóvenes, fui director de jóvenes de la iglesia donde crecí. Nada que ver los problemas de los jóvenes de aquel tiempo con los que hoy tienen los jóvenes. Le dije: mira, en realidad te voy a dar un consejo. Yo hice lo que me dijeron que hiciera, porque los que a mí me estaban formando, ellos ya habían tenido su carrera y tuvieron su generación de jóvenes. Y cuando yo les preguntaba algunas cosas, me miraban así, porque ya no eran propios de su juventud, ya ellos eran entrados en años.
Y a ellos se les hacía así situaciones de los jóvenes de hace 40 años difíciles. Y yo les preguntaba, y una vez uno me dijo, dice, mira Chuy, a ti Dios te puso como líder de jóvenes. Yo pasé por eso, pero mi generación fue distinta. Estaría fuera de contexto si yo te digo lo que hacía con los jóvenes. Yo obraba con ellos, ministraba de acuerdo a las situaciones actuales, pero de hace 30 años. Entonces yo le dije a Arsenio, le dije, ¿sabes qué? Ora al Señor y que Él te dirija. Creo que ese es el mejor consejo, porque yo, si le doy algunos consejos de acuerdo al contexto de cuando yo pastoreaba jóvenes, pues imagínense, nada que ver. En aquel tiempo, lo feo, así feote que hacían los jóvenes, era oír música del mundo. O sea, ay, qué pecadísimo, ay, no. Y ahora, híjole, no, se enfrentan en la escuela con que eres niño o eres niña, pues lo que tú quieras ser. Nada que ver eso en mi tiempo. Pero Dios da gracia apropiada para el momento presente. Y si Dios nos dio a nosotros la gracia como los dio a mis pastores de aquel tiempo, les va a dar a los de hoy. ¿Están entendiendo? ¿Todo por qué? Porque Dios es fiel. Y Él es el único capaz de hacer su obra y que nosotros hagamos lo pertinente conforme a nuestra situación y condición actual. Yo nada más, la verdad, en algunas cosas nada más me quedo así como, Señor, ayúdalo. Sí, la verdad. Pero fíjate lo que dice, me libró de todos mis temores. Yo pude ver en mi generación cómo Dios me dirigía y una y otra vez mostraba su fidelidad. Y yo le hablaba a los jóvenes. Y yo podía ver cómo Dios me dirigía. Los cristianos de hoy, los que vivimos, los que tenemos vida así palpable, honramos a Dios cuando enfrentamos cada situación que vivimos descansando en su fidelidad. Lo honramos. Cuando dudamos, lo deshonramos. Primera de Pedro 4:19, en la versión Dios habla hoy, el apóstol Pedro dijo lo siguiente. Este es un texto que parece como que contradice el que leímos de Pablo, cuando dice que Él cuida de nosotros, de Pedro. Echad vuestra ansiedad. Parece como que el mismo Pedro se contradice, porque dice en esta versión, 1 Pedro 4:19, de manera que los que sufren según la voluntad de Dios, y algunos dicen, a ver, espéreme, pastor, usted acaba de decir que el mismo Pedro dijo, echad toda vuestra ansiedad, toda vuestra preocupación, porque Él cuidará de vosotros. Déjenme explicarles, hermanos, no hay contradicción, de ninguna manera. Les explico. ¿Por qué no hay contradicción? Porque hay veces, nunca se nos olvide, y nosotros lo hemos venido enfatizando en algunas enseñanzas pasadas, de cómo a los que amamos a Dios, ¿qué sucede? Todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, que Dios toma lo adverso, lo permite que suceda. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo perverso, un mundo contaminado, un mundo injusto, un mundo distorsionado, y Dios, en su infinito poder, de esas distorsiones, de esos errores que cometemos, como somos sus hijos, a pesar de nuestros errores, Él permite situaciones que quizás nos aflijan y nos hagan llorar, pero al final, eso ya lo hemos explicado extensamente, al final todo lo tornará para nuestro bien, para nuestra formación. Entonces no hay contradicción alguna. Por eso dice en esta parte el mismo Pedro, de manera que los que sufren según la voluntad de Dios. El problema es no ver los dos aspectos que yo acabo de explicarles. Yo he escuchado a predicadores decir, no es la voluntad de Dios que padezcas escasez, no es la voluntad de Dios que estés enfermo, no es la voluntad de Dios que te vaya mal aquí, no es la voluntad de Dios que tengas problemas perdón, en tu matrimonio, no es la voluntad de Dios que tengas problemas en tu trabajo. Bueno, ¿en qué mundo vivirá este predicador?
Si con solo el hecho de ser un ser humano, que aunque cristiano, pues soy imperfecto, somos imperfectos, y esa imperfección produce errores. Produce errores que dañan a otros o nos dañan. A veces llega el patrón y te llama la atención porque no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces te enojas. Y dices, pues ahí quédese con su trabajo. Y te vas. Renuncio. Bueno, no debes de ser tan arrebatado porque fíjate, esas reacciones van a provocar que tu familia padezca. ¿Sí o no? Porque de aquí a que encuentres un trabajo, puede estar a 1 mes, 2 meses, 6 meses, y los que van a batallar son tus hijos. ¿Todo por qué? Por un arranque tuyo. Y así puedo poner 20,000 ejemplos. Y Dios lo permite en ocasiones para enseñarnos. Entonces, lo que está en su plan, eso es lo que está diciendo aquí Pedro en este pasaje. De manera que los que sufren según la voluntad de Dios, ¿qué deben hacer? Sigue la instrucción. Deben seguir haciendo el bien. O sea, corregir y continuar con la rectitud. Pero luego añade, y poner sus almas en las manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Señor, sí me equivoqué, me arrebaté y renuncié. Perdóname, Señor. Ayúdame. Y como Él es fiel y tú estás haciendo lo que se requiere, pedir perdón, Él sigue obrando y sigue obrando y sigue obrando. Entonces, cuando depositemos confiadamente nuestras vidas en Él, nuestras preocupaciones, nuestras circunstancias, y las dejemos en las manos del Señor, plenamente convencidos de su fidelidad, nos contentaremos en las situaciones que tengamos, aunque sean provocadas por nosotros mismos. Algo sucederá, algo espiritual que solamente lo puede experimentar el cristiano. Y al fin de cuentas nos vamos a caer en razón de que todo lo que Dios hace, lo hace bien. Nosotros no. Muchas cosas que hacemos no las hacemos bien. Y las afectamos. Y las dañamos. Hablamos de más, decimos menos, reaccionamos mal. Pero Dios todo eso lo usa en el caso de nosotros porque hay un propósito para nosotros. Acuérdense, nunca se les olvide eso. Ahora, hay episodios en la vida en que podemos tener mucha paz, bonanza, y disfrútala. Hay ocasiones en la vida en que esa paz como que se la lleva a la tempestad. Bueno, ¿qué hay que hacer allí? Confiar plenamente en su fidelidad, ¿sí? Hay ocasiones en que Dios te va a bendecir, tu negocio puede florecer, tu trabajo puede tener un buen tiempo, te dan hasta compensaciones y Dios está supliendo abundantemente tus necesidades y estás contento. Bueno, qué bueno, Dios te está dando más allá de lo que necesitas para vivir. Cuando te suceda eso, disfrútalo, pero también comparte con el que tiene necesidad, porque siempre habrá alguien que tiene necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Comparte, ¿sí? Con el que tiene necesidad. Pero cuando está todo en marcha y todo es bonanza, pues es relativamente fácil vivir con el Señor, ¿no es cierto? El problema es cuando viene lo contrario, la escasez. Bueno, escuchen bien esto. Dios es fiel cuando nos da en abundancia. ¿Dicen amén? Dios es fiel cuando nos da en abundancia. Pero déjenme decirles, también Él sigue siendo fiel cuando permite una situación de escasez. Sigue siendo fiel, o sea, en Él no ha cambiado nada. Es la formación que Él está haciendo en nosotros. Y lo permite para que sigamos creciendo en esa confianza, en su fidelidad. Nuestra reacción cuando vienen las situaciones adversas, como la escasez o la enfermedad, es descansar plenamente en la fidelidad
de Dios. Fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué es una costumbre? Es un estilo de vida. Es un patrón de vida, es una rutina cotidiana que tú ya por costumbre tengo que hacer esto. Por costumbre, decía un hermano el otro día, por costumbre todas las tardes como a las 5 me tomo un cafecito con un pan. Está bien. Hay buenas costumbres. Hay gente que por costumbre se levanta muy temprano y aprovecha el día. Otros por mala costumbre se levantan a las 10, 11. No es muy buena costumbre, porque la noche se hizo para dormir, ¿verdad? Y es una mala costumbre desvelarse constantemente. No es una buena costumbre. Entonces aquí el escritor de la carta a los Hebreos está hablando del vivir en relación con las cosas de este mundo, porque dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Porque hay gente que tiene por costumbre estar codiciando. Ay, ve pasar un carro y dice: yo quiero uno como ese. Y luego la esposa le dice: ya cálmate, viejo. Dice: ya cálmate, no te alcanza, es imposible que tú le llegues a... Pues yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo aquí, mira, hasta se cree, ¿cómo se cree el cuate ese? Mira, ay, así te quieres creer tú. No tanto así, pero yo quiero uno como ese. Aunque para lograrlo fraudeen su empresa o defraude a algún conocido. No, eso no es para nosotros. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Ahora fíjate lo que dice, cómo espera el Señor que reaccionemos: contento con lo que tenéis ahora. ¿Con mi bici? El otro día yo le platicaba a un hermano. Alguien estaba contándonos algo, y le dije: fíjate, cuando inició Casa de Oración, mi esposa y yo andábamos en camión. Ay, ¿a poco? Pues claro. Le dije, y cargaba aquí mi maletín, y pues en ese tiempo yo dirigía la alabanza, pues hacía todo, y estábamos iniciando, y me subía con mi guitarrota, porque estaba bastante grande el estuche, mi mochila y mi esposa por ahí también con un hilito. No sé, para que no se la robaran. Y nos subíamos al camión, o sea, como cualquiera que no tiene automóvil, y estábamos contentos, ¿sí o no? O sea, no nos quejábamos, entendíamos algo de esto. Contento con lo que tenéis ahora. Y luego viene la promesa, porque Él dijo. ¿Quién dijo? Dios. ¿Qué dijo? No te desampararé ni te dejaré. Nunca me faltó para el camión. Nunca. Filipenses 4:11, en la versión en lenguaje sencillo, Pablo narra su experiencia personal al respecto de lo que estoy hablando. Dice: él estaba en una situación de escasez, de hecho estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Dijo: no lo digo porque esté necesitado, que era su situación en ese momento, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. En la versión Reina Valera se lee así: he aprendido a contentarme. ¿Y qué acabamos de leer en Hebreos? Que estemos contentos con lo que tenemos ahora, porque Él ha prometido. Él conoce tus necesidades y en su momento te suplirá. Pero tú confía plenamente en su fidelidad. Entonces Pablo ya cuenta su experiencia. Dice: he aprendido a contentarme. Aquí traduce: a estar satisfecho con lo que tengo. ¿Tú estás contento con lo que tienes? Nomás 20. Bueno, para los demás es el mensaje. Así de sencillo. Si no están contentos con lo que tienen, bueno, pues ¿qué va a pasar si no se contentan? Se van a afligir, se van a afanar, se van a preocupar, se van a empezar a tropezar más, y ya no enreden la madeja, hermanos. Confíen que Dios en su momento
¿Cuántos jóvenes yo he visto a través de mi vida que pues pasaban los años y ya, no, ya quiero casarme, pastor? Fíjate bien con quién te vas a casar. Yo siempre les decía, no, fíjate, inclusive iba más allá, y fíjate también cómo es la mamá de la muchacha. No, es en serio. Pero ustedes intuyeron por qué, ¿verdad? Fíjense, yo no era cristiano cuando conocí a mi esposa, a Vicky y yo no éramos cristianos, pero yo veía a su mamá y luego la veía. Bueno, aunque no era cristiano, pero yo en mi corazón, yo dije, no, aquí sí me gustaría quedarme. No, en serio. Y bueno, Dios me lo concedió, gloria a Dios. Pero es verdad lo que estoy diciendo, O sea, no se precipiten. He visto muchos precipitarse. Después ya no saben cómo salir. ¿Todo por qué? Porque no descansaron en la fidelidad de Dios que te va a dar la persona que Él tiene para ti. Así es que jóvenes, ¿hay jóvenes solteros aquí? A ver, levanten la mano. Tranquilos, morros. Sigo leyendo Filipenses 4:12. Fíjense cómo Pablo cuenta su experiencia. Dice, sé bien lo que es vivir en la pobreza. Entonces, ¿cómo aquellos predican que no es la voluntad de Dios que pases tiempos así? Aquí Pablo está diciendo, yo sé bien lo que es vivir en la pobreza, sé lo que es tener escasez. Pero en esa escasez Dios no me abandonó, Dios siempre estuvo conmigo, porque no me morí de hambre. Pero en esa situación estaba contento. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. O sea, abundancia, escasez, no alteraba su fe sólida en el Señor, que es lo que sucede con los que no se afianzan en confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Y luego añade algo muy importante, aquí sigo en 4:12, he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. A veces cuando viajo, pastor, ¿cómo le gusta? Lo vamos a poner en un hotel. Cuando me dicen así, pero ¿qué tipo de hotel? Le vamos a el mejor del. No se tienen que afanar demasiado. O sea, con una camita y comidita, ya con eso lo hago yo. Y así como que piensan otra cosa. Y ya cuando está uno platicando, hermano, algunos se disculpan, disculpe hermano, pues esto es lo que tenemos. No, espérame, o sea, no tiene cómo disculparse. Bueno, ¿por qué lo hacen? Porque hay quienes no están contentos. ¿Sí? Bueno, yo puedo decir en mi nivel, por supuesto, que he aprendido a vivir. Yo no tengo ningún problema en dormirme en el suelo. Lo hice muchas veces. En situaciones precarias. Y sigue igual. Entonces no altera el haber aprendido. ¿Por qué? Porque pues en eso no consiste tampoco el ser cristiano. En que tener todo lo mejor. Hermanos, no. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. Ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre. Yo le decía el viernes pasado a un hermano, estábamos platicando y por alguna razón le dije, fíjate, los primeros años de casa de oración, difícilmente yo podía invitar a mi esposa a unos tacos, así como a unos tacos. No había. Pues estábamos contentos, ¿verdad? Tampoco ella me exigía, gloria a Dios, porque hay algunas que ven la tempestad y no se hincan. Están ahí exigiendo, no, pues a ver cómo le das a tu reina. No, reinas, bájenle poquito. Bájenle poquito porque no se pongan tan exigentes, porque
pueden ser piedra de tropiezo para el marido, lo presionan. No, déjenlo que aprenda, y usted también, señora, hermana, para que se oiga más espiritual. Aprenda a vivir en toda clase de circunstancia. ¿Cuántas dicen amén? Órale. Ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Hace rato lo cantamos. Te doy gracias por lo que me das y por lo que no me das. Esas alabanzas están bien nutritivas. O sea, tienen no solo adoración, sino también enseñanza para nosotros. Siempre te alabaré por lo que me das y por lo que no me das, aunque lo quiero o lo necesito. Yo te seguiré alabando. Ahora, ¿por qué Pablo hablaba esto? Fíjate lo que dijo en el versículo 13. Cristo me da la fuerza, me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Por qué hablaba así? ¿Saben por qué? Porque confiaba plenamente en la fidelidad de Dios. Así son las cosas con el Señor, hermanos. Hay una historia que no hace mucho descubrí. Una señora, bueno, ella ya murió, pero en ese entonces era una jovencita, Mary Stevenson se llamaba, una joven que a los 6 años de edad perdió a su mamá, murió su mamá, quedó huérfana. Su papá la crió junto con algunos de sus hermanos. Su papá y su mamá eran cristianos muy devotos, muy fieles, muy consagrados, pero murió. El Señor tuvo a bien llevarse a su mamá. Y esta Mary Stevenson tenía 6 años cuando le sucedió eso. Ella es la autora de un poema que es muy famoso y muy conocido, que se llama Huellas en la Arena. Yo me acuerdo hace muchos años, porque eso sucedió en 1930 más o menos, ya hace bastantes años, casi van a ser 100 años, ¿verdad? 90 y pico. Y yo me acuerdo, aún antes de ser cristiano, que veía cuadros, veía calendarios con este poema. Y yo lo leía y algo bonito sentía, ¿sí? No sé cuántos estén ubicando este poema, pero lo interesante de este poema es que en aquellos tiempos yo sabía que el autor era desconocido, era autor anónimo, que no se sabía el autor de este poema. Y por alguna razón de esas cosas que a veces los humanos hacemos, algunos pues lo leían y les gustaba y se lo atribuían. Como decían anónimo, decían, no, yo lo compuse, el Señor me lo dio. No, nunca hagan eso, hermanos, eso es plagio. Y decir algo, Dios me lo dio, cuando se lo pirateó, como que no es muy sano eso, ¿no? Habla mal de alguien que hace eso. Bueno, resulta que esta Mary Stevenson, cuando compuso este poema, estaba en una situación muy, pero muy difícil en su vida, como huérfana, necesitaba a su mamá. Eso provocaba conflictos en su alma pequeña, ¿sí? Y como fue educada en los caminos del Señor, a pesar de sus 6, 7 años, 8, 10, un día tomó un papel y una pluma, puso la fecha, que fue en 1939, y empezó ella a orar y a escribirle lo que sentía su corazón y lo que Dios le estaba ministrando y hablando. Y eso lo escribió, y no hace mucho, esta información la obtuve no hace mucho tampoco, de que descubrieron el papel original con la fecha.
de ella, de Mary Stevenson, como la autora original de ese poema. Y ahora, pues los que se lo atribuyeron están quedando en vergüenza. Qué pena, ¿no? Pero quiero terminar leyéndoles este poema, que ilustra perfectamente lo que, a pesar de su juventud, esta Mary Stevenson, en su tiempo y en su momento y en su necesidad, ella experimentó con el Señor. Se los leo, va a aparecer en la pantalla. Se llama Huellas en la arena. Una noche en mis sueños vi que caminaba con el Señor junto a la orilla del mar, bajo una hermosa luna plateada. Soñé escenas de mi vida que en silencio contemplaba. Vi 2 pares de huellas en la arena que iban quedando mientras conversaba con el Señor. Miré atenta hacia atrás esas huellas marcadas en la arena, pero algo extraño observé y me invadió un gran desconsuelo. Observé que algunas veces al mirar las huellas en la arena, en vez de ver 2 pares, veía solo un par de huellas. Observaba también que aquel par de huellas se marcaban mayormente en mis noches oscuras, sin estrellas, en los días de mi vida llenos de angustia y tristeza, y cuando mi alma necesitaba más del consuelo y fortaleza del Señor. Le pregunté triste al Señor: Señor, tú prometiste que en horas de aflicción siempre estarías a mi lado mostrándome tu amor, pero noto con tristeza que en medio de mis aflicciones, cuando más arrecia el dolor, solo veo un par de huellas. ¿Dónde está el otro par de huellas?, le pregunté, y el Señor me contestó con voz tierna y compasiva: escucha bien, hija mía, comprendo tu confusión, siempre te amé y te amaré, y en tus horas de dolor siempre a tu lado estoy para mostrarte mi amor. Si en ocasiones ves solo un par de huellas sobre la arena, es que en tus horas de aflicción y desconsuelo, cuando flaquean tus pasos, si solo ves un par de huellas sobre la arena, es porque te llevo en mis brazos. Bueno, esta fue la experiencia de una jovencita que no es diferente a ninguno de nosotros como ser humano. Ella experimentó el consuelo con esa frase última: pues cuando te veas así un par de huellas es porque yo te llevo en mis brazos. O sea, son las huellas del Señor. Y ella plasmó esto. Ha bendecido a mucha gente, a millones de personas a través de los últimos 80 años, qué sé yo. Hermanos, Dios es fiel y podemos y debemos de confiar plenamente en su fidelidad. Él no nos va a dejar, ni nos va a abandonar. Y en tus horas oscuras, cuando sientas que todo a tu alrededor como que se oscurece, ahí está Él. Y si solo ves un par de huellas detrás de ti, ¿dónde crees que te lleva? En sus brazos. Oremos. Pónganse de pie, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra que nos alimenta, que nos consuela, nos fortalece, que nos habla de tu fidelidad, que tu fidelidad es hasta las nubes, y al igual que tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque esa fidelidad es constante, no disminuye, tampoco aumenta, ya es tu fidelidad, porque tú eres un Dios fiel, pero nosotros sí somos infieles contigo, Señor. A veces te olvidamos, no te damos gracias, no te reconocemos en nuestros caminos. Muchas cosas, olvidamos las promesas que te hacemos.
Pero así como Israel, que se iba tras los ídolos y se arrepentía y volvía a ti y tú los abrazabas y los volvías a cargar en tus brazos, así con nosotros, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Tú eres digno de que pongamos toda nuestra confianza en ti. Eres incambiable, invariable en estos tiempos cambiantes. Tú permaneces fiel. Y es tu fidelidad por la que hoy estamos aquí, Señor. Y por tu fidelidad hoy abrimos nuestros ojos. Y por tu fidelidad hoy escuchamos tu palabra. Todo es porque tú lo prometiste. Y tú prometiste que todos los días de nuestra vida estarías con nosotros. Y así lo creemos, Señor. Todo aquel que dude en este momento, Señor, muéstrale que tú sigues estando a su lado, que quizás como esta joven en aquellos años sentía que te habías ido, pero no, estaba aprendiendo. Así enseña, Señor, a cada uno de tus hijos, cada día de nuestra vida, Señor. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, adoremos a Dios.